Adriana Lecouvreur, la obra de Francesco Cilea, se estrenó el 6 de noviembre de 1902 en el Teatro Lírico de Milán, y el primer teatro donde se vio fuera de Italia fue el Liceo de Barcelona, porque la obra se hizo allí en la misma temporada, en el año 1903 ya, el 7 de mayo, pero en la misma temporada, que luego no se repuso hasta los años 40. Y en Madrid, por cierto, llegó mucho más tarde, se vio en el Teatro de la Zarzuela, pero ya en 1974. En fin, Adriana Lecouvreur, en todo caso, pues es un personaje histórico. Fue una actriz muy importante, una actriz francesa que murió con 38 años en 1730, y fue una famosa intérprete trágica de Racine, de Corneille, era amiga de Voltaire, y bueno, pues era muy famosa porque podríamos decir que era una anticipación del naturalismo o del realismo, por así decirlo, ¿no? Naturalmente, sobre su muerte, que murió, ya digo, con 38 años en 1730, pues sobre su muerte existen diversas versiones, porque claro, no se sabe exactamente de qué murió, y eso ha dado pie pues, a que sobre todo los románticos elaborasen pues, teorías más o menos descabelladas. En el caso que nos ocupa ahora, pues resulta que ella muere nada menos que de haber inhalado unos vapores mefíticos de un ramo de violetas que está envenenado, que ha sido previamente inficionado, ¿no? O sea que ya es echarle fantasía al asunto. Pero bueno, el caso es que ya digo que Adriana Lecouvreur fue muy famosa como actriz y que concretamente en Mercure de France, que es la primera revista así multidisciplinar, podríamos decir, que se publicó en Francia, pues habló en un momento de ella diciendo que a ella se debe la gloria de haber introducido una recitación simple, noble y natural y haber erradicado el canto. Porque claro, como la tragedia clásica francesa se hace en pareados alejandrinos, pues claro, realmente tiene mucha fuerza, ¿no? El alejandrino de las tragedias clásicas francesas. Claro, la propia organización poética da tendencia a que en algún momento nos acerquemos casi a entonarlo, a cantarlo. En la ópera, una de las escenas vocalmente hablando más interesantes, precisamente recrea la dicción o la manera de hablar de la actriz. Y entonces, bueno, Voltaire, ya digo que era amigo de ella, concretamente hablando de su manera de trabajar, dijo que inventó el arte de hablar con el corazón y poner sentimiento y veracidad donde antes solamente había pompa y declamación. Realmente más claro pues tampoco se puede decir. Y por su parte Diderot, en la paradoja del comediante, la cita y dice que fue una de las más grandes actrices franceses. En fin, en todo caso, la historia real es que Adriana Lecouvreur, como en la ópera, pues tuvo un affair con el príncipe Mauricio de Sajonia, que era hijo ilegítimo de Augusto II de Prusia, y este hombre había sido o era el amante de la condesa de Bouillon. Entonces, claro, hubo un enfrentamiento en la realidad entre las dos mujeres. En fin, el caso es que ella murió, no se sabe de qué, estaba representando el Edipo de Voltaire y de repente se desmayó en escena, tenía, ya digo, 38 años, y bueno, la llevaron a su domicilio y murió 2 días más tarde, y este es el momento en que no se ha sabido de qué. Porque claro, ella, que era una mujer que ganaba mucho dinero y entregó muchísimo dinero a la Iglesia Católica para que lo repartiera entre los necesitados, pues lo que hizo la Iglesia cuando ella murió es prohibir que se le enterrase en lugar sagrado. Porque claro, llevaba, según ellos, pues una vida libertina. Total, que al final se la enterró en un descampado cubierta de cal, que es lo que entonces se hacía pues, con las personas que morían de una enfermedad desconocida, y claro, pues el cuerpo nunca se ha recuperado, con lo cual es imposible saber, a estas alturas seguimos sin saber, ni nunca lo sabremos, de qué realmente de lo que falleció, lo cual ya digo, ha dado pie pues a toda suerte de elucubraciones. Entonces Francesco Cilea, que murió con 84 años en 1950, por cierto, es de la generación de los años 60, 1860 y tantos, de la generación de los compositores veristas.
fue amigo y discípulo de Francesco Florimo, que era el amigo de Donizetti, de Bellini y de Verdi también, y fue Florimo el que le posibilitó, por cuya recomendación consiguió entrar al Conservatorio de Nápoles con 13 años. Y entonces allí estudió con Giuseppe Martucci, fue compañero de pupitre, por así decir, de Umberto Giordano, el otro compositor del verismo, ¿no? Y en el año 87 Ricordi editó, porque él era muy buen pianista, editó varias piececitas de piano suyas, que además tuvieron muy buena acogida, pero inmediatamente quien lo contrató fue Sonsoño, que Sonsoño era el rival de la otra editorial, que era la rival de Ricordi. Inmediatamente le contrató y entonces las óperas y la música que escribió a partir de entonces la editó Sonsoño en lugar de Ricordi, que era el que había editado su primera música. Entonces, bueno, es autor de 5 óperas. Gina fue la primera que se hizo en Nápoles en el año 89, ya digo, la editó Sonsoño. La Tilda, que se hizo en Florencia en el Teatro Pagliamo, pues es del año 92. La Relesiana es la siguiente ópera, y además esta tuvo muchísimo éxito, porque claro, es de Daudet, para la que ya se sabe que la obra de teatro Bizet escribió una música incidental maravillosa, como se sabe. Bueno, pues para ese mismo argumento él hizo una ópera que tuvo muchísimo éxito y todavía hoy pues hay un famoso fragmento, el Lamento de Federico, la solita historia del pastor, que dice el texto, que se ha hecho famoso y que bueno, todos los tenores lo utilizan en sus recitales. Y entonces esta obra tuvo tanto éxito, se llevó a Francia, se hizo la obra en Francia, en italiano, claro, tuvo tanto éxito que inmediatamente pues Sonsoño le encargó otra ópera, y esa ópera fue precisamente Adriana Lecouvreur, que se estrenó en 1902. Y la siguiente ópera, que es del año 7, que es Gloria, pues Gloria pues fue un fracaso. La estrenó nada menos que Toscanini en la Scala de Milán. Y resulta que, bueno, pues vamos, que fue un fracaso, que se le dieron 3 representaciones. Y entonces, a partir de este momento, pues Chilea abandonó la composición. Se llevó él mismo tal disgusto que abandonó la composición. Él era un gran profesor de contrapunto y de piano, y entonces a partir de ese momento se ganó la vida exclusivamente como docente, un docente muy bien considerado, ¿no? Y bueno, de hecho la Relesiana, a la que me referí hace un momento, cuando se hizo en París, pues uno de los compositores más prominentes del momento, Alfred Bruneau, habló de ella diciendo que era la mejor ópera de la Giovine Scuola italiana. Porque claro, esto de la Giovine Scuola es una especie de rúbrica comercial que había inventado Sonsoño para cubrir pues todos los compositores que iba editando él en lugar de Ricordi, para la competencia de Ricordi. Bueno, pues que la mejor obra que él había visto, decía Bruneau, de la Giovine Scuola era precisamente la Adriana Lecouvreur. Entonces, ya digo que Chilea abandonó la composición, se dedicó exclusivamente a la enseñanza, era un profesor de piano y de contrapunto muy valorado, y entonces, bueno, hasta el año 92 estuvo en el Conservatorio de Nápoles, luego hasta 1902 en el de Florencia y finalmente en el de Palermo en los últimos 20 años. Y hay aparte de las 5 óperas a las que me he referido, hay 2 proyectos operísticos que no fueron nada más que uno para una Francesca de Rimini, que el libretista tenía que ser Gabriel D'Annunzio, pero D'Annunzio no consiguió, pedía mucho dinero por escribir el libreto, Sonsoño no se lo quiso dar, y al final pues que el proyecto quedó en nada, y lo mismo pasó con Ritorno ad Amore, que era una historia, bueno, el libreto tenía que haber sido de Renato Simoni, y Renato Simoni empezó a escribirlo y al final tampoco, no que no lo terminó, apenas escribió unas páginas, con lo cual pues es otro proyecto operístico que quedó absolutamente en nada, ¿no? En cuanto a Bruneau, al que me refería antes, al que le había gustado tanto la obra de Chilea, es interesante considerar que fue el primer francés que escribió una ópera con el libreto en prosa, que fue Mesidor, a partir de la obra homónima de Zola. Entonces, bueno, pues fue él el que valoró sobre todo la obra de Chilea. El libreto parte de un original de Eugène Scribe
y de Ernest Legouvé, que era 15 años más joven que Scribe, y bueno, Scribe, muchas de las obras teatrales de Scribe se han llevado a la escena operística, como La Sonámbula de Bellini, como El Elixir de Amor de Donizetti, y naturalmente como Adriana Lecouvreur, pero luego él mismo también fue libretista de ópera. Y hay libretistas como el Conde Ori de Rossini, como la Manon Lescaut de Auber, que luego traducida al italiano y arreglada fue el mismo libreto de Puccini, Los Hugonotes o La Africana de Meyerbeer, La Favorita de Donizetti, Las Vísperas Sicilianas de Verdi, todos esos libretos originalmente son de Scribe. Y en el caso concreto de Adriana Lecouvreur es una obra de teatro que, por cierto, esa obra de teatro se hizo aquí, en este teatro, la obra de teatro, no digo la ópera, pues concretamente el 10 de abril de 1882, en la 32ª temporada. Y lo hizo nada menos que Sarah Bernhardt, que vino aquí y hizo una pequeña temporada, en unas semanas, de teatro francés. Y hizo Adriana Lecouvreur, hizo Hernani, hizo La princesa Georgette, hizo Frou Frou y no sé si alguna más. Bueno, pues la obra de teatro se vio por primera vez aquí en este teatro en 1882. Entonces, el libreto de Adriana Lecouvreur es de Arturo Colautti, que es el mismo libretista de La Fedra de Giordano y también de La Gloria del propio Chilea, y había 3 óperas ya sobre esta misma, 3 óperas italianas sobre este mismo drama. Una es de Tommaso Benvenuti, que se estrenó en Milán en 1857, otra es de Eduardo Vera, que se hizo en Roma en el 58, que el libro es de Achille Lautier, por cierto, el libreto, que bueno, fue uno de los libretistas de Aida, de Verdi, ¿no? Y Ettore Perossio, la tercera y última obra anterior a la de Giordano, pues estrenó la suya en el Teatro Paganini de Génova en 1889, que por cierto el libreto es de su padre, Giuseppe Perossio. Entonces, la obra chilea, ya digo, que fue un encargo de Sonsoño por el éxito que había tenido la Arlesiana, y el estreno, pues ya lo hemos dicho, se hizo en Milán el 6 de noviembre de 1902, lo cantó Caruso, lo cantó Daniela Pandolfini y lo cantó Giuseppe De Luca. Y bueno, pues dirigía Cleofonte Campanini y se hizo inmediatamente en el Liceo de Barcelona, que antes lo he dicho, en 1907 se hizo en el Metropolitan con Caruso y Lina Cavalieri, y luego se hizo en el Covent Garden también, y en la Scala ya no llegó hasta el año 32, el 39 y 45, se repuso luego 2 veces. Y entonces la obra, claro, a propósito de Adriana Lecouvreur, pues Julian Baden es un escritor musical, bueno, un musicólogo, que ha hecho un estudio absolutamente monumental sobre las óperas de Verdi y concretamente sobre la ópera italiana del siglo XIX, pues es un especialista absoluto. Y entonces Baden, a propósito de Adriana Lecouvreur, ha escrito que está más ricamente tejida y el estilo es más elegante y menos enfático que el de las óperas veristas contemporáneas. Esto es un tema muy interesante y está muy bien, muy oportunamente dicho, ¿no? Por su parte, el propio Chilea, a propósito de lo que hemos comentado, que existían ya 3 óperas italianas sobre ese mismo argumento, pues dijo que él escribía esa, que al final es la que se ha impuesto, la suya, ¿no? Dice, porque me emocionó, escribió esto, me emocionó la variedad de la acción, la mezcla de lo cómico y lo dramático, así como el apasionado amor de los protagonistas. El original de Scribe tiene 5 actos, que aquí se han reducido a 4, y bueno, el verismo, de lo que habla Julian Baden, pues fue un movimiento literario que lo creó, ya se sabe, Giovanni Verga, pero luego fue un movimiento operístico que quien lo impulsó sobre todo fue precisamente Sonsoño, el editor rival de Verdi al que me he referido antes. Y entonces él convocó un concurso de óperas en un acto, y en 1890, y quien lo ganó fue Pietro Mascagni con Cavalleria Rusticana, basado precisamente sobre la obra homónima de Giovanni Verga, que es una obra que a estas alturas pues sigue estando en cartel, se sigue haciendo, ¿no? Y luego al año siguiente, en el 91, pues ese mismo concurso lo ganó Umberto Giordano
con una obra que se llama Malavita, al siguiente fue Pietro Antonio Tasca con A Santa Lucia, en el 93 pues fue Festa Marina de Benvenuto Cornaro, al 94 fue A Basso Porto de Nicola Spinelli, Marucha de Pietro Floridio fue el año siguiente. Total, ese conjunto de compositores que iban poniendo en circulación Sansogno, pues eso es lo que se le llamó la Giovine Scuola Italiana. Esta rúbrica la inventó el propio Sansogno como una rúbrica, bueno, de tipo comercial, vamos a decir. Entonces, sobre el tema de la Giovine Scuola, pues eso, lo que decía Alfred Brunot, que la única obra que tenía verdadera categoría era la de Adriana Lecouvreur. Y concretamente sobre esto de la Giovine Scuola, Debussy, que no se mordía la lengua a la hora de escribir, pues en un momento dado escribió lo siguiente, que la Giovine Scuola carece de importancia desde el punto de vista artístico. El público se complace en las obras vulgares. Los italianos conocen esta necesidad y se aprovechan de ella. Entonces, claro, las palabras de Julian Baden que he citado antes, de que es una obra que está, Adriana Lecouvreur está muy por encima de las obras veristas contemporáneas, adquiere toda su fuerza después de escuchar, leer, las palabras de Debussy. Rubens Tedeschi, que es un importante musicólogo, ha sido el crítico musical de l'Unità, la revista o el periódico que creó Antonio Gramsci, que por cierto Rubens Tedeschi ha muerto en el año 2015 con 101 años. Pues Rubens Tedeschi ha escrito diversos libros. El primero, que está escrito publicado en 1978, que se titula, es muy interesante porque se titula Adiós Fiorito Asil, y es un libro exclusivamente sobre la música de los compositores veristas, y ha tomado como título la frase de la Madame Butterfly, ¿no? Y entonces Tedeschi escribe que, a diferencia de los veristas, Chilea está más cerca de Catalán y de Puccini por la delicadeza de la invención melódica. Su verismo se atempera con los colores franceses del estilo de Massenet. Esto está magníficamente bien dicho. Eso es exactamente esa elegancia y esa fluidez, pues es precisamente la característica central de la obra de Chilea. ¿Qué hay de verismo en Adriana Lecouvreur? Bueno, pues hay sobre todo elementos de tipo argumental. El primero de todos, claro, que se desarrolla en un periodo histórico concreto y que la protagonista es un personaje histórico concreto. Ahora bien, eso lo había inventado Verdi en La Traviata. Porque claro, La Traviata es la historia de una muchacha, de una prostituta, ¿no?, que había muerto en París, donde la obra se estrenó, por cierto, pues 3 o 4 años antes. Entonces, eso de hacer una obra en que los personajes tienen que ir vestidos igual que el público, que se desarrolla en su presente histórico con un personaje histórico, eso no es que sea el verismo, eso lo ha inventado Verdi, pero es una característica central, efectivamente, del verismo. Luego, claro, tiene gran importancia las escenas de conjunto. Todo el primer acto, pues es una gran cantidad de personajes secundarios, que es otra característica típica del verismo, que aparecen aquí en el primer acto y entran, salen, vuelven a aparecer, en fin, es una escena muy vivaz y muy bien organizada. Y claro, otro elemento característico del verismo es lo del teatro dentro del teatro. Que aquí en el acto tercero pues hay un ballet, pero ese ballet se desarrolla en el teatro que hay en el Palacio de la Princesa de Bouillon. O sea que es un elemento verista en el sentido de que es el teatro en el interior, que habla de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, la protagonista en ese tercer acto pues declama un fragmento de la Fedra de Racine. Y entonces ahí cobra mucha importancia pues todas las frases a las que me he referido al comienzo de los, escritores contemporáneos de ella que insisten en la naturalidad, por así decir, que ella le daba a la recitación del alejandrino francés. Y entonces esto tiene su referencia en la ópera, quizá vocalmente hablando es quizá la escena más interesante, porque es en el acto tercero, ella declama, ya digo, un fragmento de la Fedra de Racine, cuando canta lo de Giusto cielo, que fecha en tal momento y demás. Esto es muy interesante porque en realidad es una declamación, en la partitura dice declamato, no dice cantando,
y empieza sobre la nota fa, que tiene que ir recitando sobre la nota fa, y luego fa se va alternando con el la bemol y va subiendo, al final llega hasta el la agudo, claro, pero bueno, pues está poniendo en valor esa declamación que tenía el personaje original, pero sin salir de esa declamación. No es propiamente canto, es otra cosa. Inmediatamente, claro, nos hace pensar o nos trae a la memoria la famosa escena del Macbeth de Verdi entre los dos esposos, cuando Verdi decía esto no es para cantar, esta escena, que claro, está, digamos, repitiendo, por mejor decir, anticipando una frase que luego mucho después, ya en los años 20, pues va a decir Schoenberg a propósito de Pierrot Lunaire, esto, Pierrot no es para cantar, pues algo de eso se está intuyendo en esta escena, que además es muy interesante porque toda la declamación de ella, la materia musical, los temas están en la orquesta. Ella se mantiene siempre en recto tono y va poco a poco ascendiendo. Es una escena de verdadero interés, ¿no? Entonces, como es característico de las óperas italianas, pues en Adriana Lecouvreur no hay una estructura musical, digamos, compacta como las óperas de Mozart, que tienen una estructura absolutamente sinfónica. Aquí no, se empieza en un tono y se acaba en otro, pero hay ciertas relaciones que son interesantes. El acto primero empieza, no hay preludio, empieza en mi menor, pero inmediatamente se convierte en sol mayor y acabamos en do, o sea, se pasa de dominante a tónica. El segundo acto empieza en fa menor y acaba en mi bemol, pues desciende un tono. El tercer acto empieza en la mayor y acaba en do mayor, también la relación de tercera. Y el acto cuarto, pues hay un preludio instrumental en re menor y acaba en mi mayor. Entonces, bueno, Adriana entra en escena cuando canta lo de Io sono Lume Lancella, que es una romanza muy famosa, además muy bonita, está en la bemol mayor. Y esa tonalidad va a ser la tonalidad característica de ella a lo largo de toda la obra. Cuando tiene, por ejemplo, el dúo con Maurizio en el primer acto, cuando canta lo de la Dolcissima Effigie, eso está también en la bemol mayor. Incluso Michonnet, cuando le declara su amor, el director del teatro, cuando le declara su amor en el primer acto, lo hace en mi bemol mayor, o sea, en la dominante del tono de ella, buscando, claro, acercarse lo más posible, que ella le rechaza, pero bueno, ahí el la bemol mayor es importantísimo, es la tonalidad de ella y siempre se va a referir a ella. Y entonces, claro, de hecho, el segundo acto empieza en fa menor, que lo he dicho antes, y claro, fa menor es el relativo menor de la bemol mayor, o sea, que es que los dos personajes, pues claro, el segundo acto comienza en casa de la princesa de Bouillon, con un monólogo de ella. Las dos tonalidades son como la cara luminosa, el la bemol mayor, que es Adriana, y la cara oscura, fa menor, que es la de la princesa de Bouillon. El juego tonal pues es muy explícito desde el punto de vista argumental. Y de hecho luego Adriana acaba muriendo en mi menor y luego se convierte en mi mayor, que claro, está a distancia de quinta aumentada, o sea que no tiene nada que ver con su tonalidad, está en un ámbito tonal, es como si fuera a la otra vida, ¿verdad? Es un ámbito tonal absolutamente ajeno al suyo. En fin, Francis Auclair, que ha sido director, organista, importante musicólogo también, pues ha descrito muy bien a Adriana Lecouvreur en los siguientes términos, y hablando además sobre todo del tema de cómo se usan los motivos conductores, los leitmotiv, que no tienen el papel de las obras de Wagner, por ejemplo, que se asocian a personajes o a situaciones, no. Aquí hay elementos temáticos que tienen una gran importancia, que recorren toda la partitura, pero que funcionan de manera autónoma. Entonces la obra, dice Auclair, es una mezcla de escritura ligera de gran brillantez y de otra particularmente expresiva en los instantes más dramáticos. Chilea da prueba aquí del mayor oficio en la escritura vocal, utilizando todos los medios a su disposición, desde los conjuntos de carácter bufo, como el acto primero, hasta las áreas más llenas de patetismo. La orquestación es rica y hábil, pero lo que caracteriza la obra es el empleo de motivos conductores, de leitmotiv, repetitivos y cíclicos. Cilea se muestra aquí a la altura mismísima de Puccini.